Hola, hola, bienvenidos a todos. Esto es. Sí, que y vida. Hola, hola, mire, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Jenny? También bien, gracias. El tema de hoy, honestamente, me emociona bastante. Es un tema en el cual, en lo personal, yo me he peleado mil veces. Bueno, no con el tema, sino con el contexto. Y me consta que también, mire, porque nos llegamos a pelear juntas para vencer eso. Sí, de hecho. Un intento monumental. Digo, lo estoy manejando yo acá bien sorpresa y el título lo va a tener, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente el tema que vamos a trabajar, ¿eh? Yo acá laboral. El tema que vamos a platicar hoy es el autodiagnóstico. Mire, cuéntanos brevemente qué es el Bueno, autodiagnóstico. pues como bien decía Jenny, me parece que este es un tema bien importante porque desde diferentes factores culturales, desde todas estas redes sociales y este acceso a la información, es más Ujú. posible que nos podamos encontrar con información relacionada a diferentes trastornos, a diferentes conductas que podrían ser consideradas malas. Entonces, que todo esto nos llega a generar cierto conflicto porque siempre empezamos con que no es que yo tengo eso, es que no, de seguro, como lo dijeron en YouTube o en TikTok o en lo que sea, es que yo tengo eso. Algo similar como cuando nos enfermamos y que decimos, es que Internet dice que tengo cáncer. Y lo que dices, o sea, del internet está bien complicado, ¿no? O sea, voy a sonar, o vamos a sonar bien señoriales, como si en nuestros tiempos no hubiera internet, y evidentemente sí había, pero creo que también, al menos yo considero que es relativamente reciente, o sea, pandemia para acá, que muchísimas personas o cuentas profesionales comenzaron a dar difusión de diferentes temas en Instagram, Facebook, TikTok, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y no descarto que desde antes, pero al menos en lo personal fue que me empecé a dar cuenta. Incluso en lo personal, ¿no? Llegué a caer en esto de que en mi cuenta profesional hablaba de temas de trastornos mentales o temas como un poco más de diagnóstico, pero justamente, ¿no? No sé si has visto, mira esos videos de baja un dedo, ¿sí? No, De sí. diferentes cosas. O sea, está bien el hecho de de nombrarlo, de darle voz a que existen trastornos mentales, incluso a poder comprender, ¿no? Qué posiblemente me estaría pasando, o poder comprender qué onda a grandes rasgos, pero ya es complicado el punto en el que vivimos con 10.000 diagnósticos y de esos 10.000 diagnósticos, un diagnóstico nos hizo un profesional y si bien nos fue, porque a veces ni eso. Sí, y que incluso, por ejemplo, en esta parte del internet y el acceso a, por ejemplo, pruebas psicométricas que no siempre Ujú, son totalmente estandarizadas. Estandarizadas me refiero a que llevan todo un proceso para que realmente tengan una cierta validez y que eso nos permita obtener resultados pues más confiables. Entonces, también en redes sociales, bueno, a mí me ha tocado que luego dice, es que métete en este link y verás cuál es tu personalidad. ujú. Entonces, a partir de todo eso, me parece que como bien mencionas, a partir de la pandemia, que se empezó a hablar más de salud mental, más que de salud biológica de alguna manera, pues como que hubo mayor bombardeo relacionado a redes sociales. Incluso si uno pone en Meta o en este, Ujú. en algo de internet, no sé, bipolaridad, pues ahí va a empezar a salir un buen de información. Entonces me parece que en ocasiones, si no tenemos, como bien decías, este acompañamiento de un profesional, nos llegamos a casar con ese diagnóstico y que al menos a mí desde el consultorio me ha pasado con varios pacientes o consultantes que dicen, es que seguramente yo tengo esto, es O que que llegan. seguramente, ¿mande? Ajá, o que llegan ya diagnosticados. Por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado, no sé a ti, mire, que llegan así de que tengo, no sé, me voy a inventar algo, esquizofrenia, y son menores de edad, cuando se supone que la esquizofrenia se diagnostica después de la mayoría de edad. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente es como un baja un dedo,
si has tenido, si has escuchado voces, baja un dedo si has visto sombras, baja un dedo si te estresas mucho. Ya, esos son síntomas de esquizofrenia. Ok, podría ser, sí, pero es lo que tú dices, ¿no? De lo estandarizado. Uno, los síntomas, a pesar de que son los mismos, pueden variar dependiendo de la zona. ¿Por qué? Porque puede que en alguna zona te utilicen, por ejemplo, alguna sustancia o alguna religión utilicen alguna sustancia con algún efecto psicodélico para conectar con tal dios. Entonces no Ujú. vamos a hablar de una esquizofrenia si está bajo los efectos de esa sustancia. O si yo no he dormido bien y escucho voces o siento sombras, pueden ser alucinaciones por la falta de sueño. Entonces van a entrar los mil factores, ¿no? Y otra vez de lo que decías, hay muchísimas pruebas en internet y claro que las pueden conseguir, pero muchas veces son de España, por ejemplo, o son para menores de edad o para mayores de edad. Y otra vez, puedes tener tus pruebas psicométricas estandarizadas, pero no para tu población o no para la población a la que tú perteneces. Y lo que Ujú. dices, mire, de que llegan a consultorio pasa mucho. Y a mí en lo personal, yo sí pregunto mucho así de que, ¿quién dice? ¿Quién te dijo? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo llegaste a esta conclusión, no? Pero no, no así de que, ok, dice que lo tiene, lo tiene. Y digo, no por faltarle respeto a ningún profesional, mucho menos al paciente y yo un usuario, pero hay que también comprender qué tan real es, o también otro tema importante que podemos conectar aquí, el tema de un trastorno mental, ¿te etiqueta o no? ¿Tú qué opinas? Sí. Ay, pues me parece que es como algo bastante complejo porque me parece que para algunas personas puede ser bastante funcional el hecho de poder reconocer qué es lo que tiene. Por ejemplo, me acordé de un caso que nos platicaban en relación al autismo, que era como de, es que no entiendo qué tengo, pero yo sé que no soy igual a los demás, pero nadie me sabe decir qué tengo. Entonces, esto le generaba a la persona muchísimo conflicto. Entonces, hasta que se hizo esta parte del diagnóstico, hasta que se pudo reconocer como cuál era el verdadero síntoma, entonces es como de, es que tú tienes este autismo, entonces por eso esta clase de conductas. Entonces ahí los niveles de ansiedad suelen bajar. Pero cuando hablamos de una etiqueta, por ejemplo, me ha pasado mucho con la cuestión de la ansiedad o la depresión, que es como de, es que soy depresiva y soy ansiosa. En ese sentido, en muchas ocasiones nos encasillamos tanto en el trastorno o nos quedamos tanto con esa etiqueta que no vemos a la persona como tal. Entonces, cuando empezamos a ver a la persona desde toda su totalidad, desde todas sus capacidades que tiene, a pesar de tener depresión, a pesar de tener ansiedad, entonces ya nos permite reconocer al ser humano que es y que incluso a la persona, me he fijado, que el hecho de no decir es que mi depresión o mi ansiedad es como una revolución en su mente y les permite salir de ahí. Y esa etiqueta, pues, de alguna manera ya no estar tan presente. Sí, y que otra vez, ¿no? O sea, obviamente va a dar cierta sensación, bueno, no, no obviamente, puede que dé esta sensación, porque en lo personal yo coincido con esto de que aclara y es de, ok, y aplican cualquier diagnóstico, por ejemplo, ok, ya entendí por qué me da más sueño, o ya entendí por qué no tengo tanta energía como mire, o ya entendí por qué bla, 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 porque también, seamos honestos, llega a pasar mucho que nos comparamos, y es como, ¿por qué esta persona puede y yo no? Y el tener un diagnóstico puede ayudarnos como a dejar de esa parte de lado, viéndonos como entendiendo, ¿no? La etiología o de dónde viene la conducta. Pero lo que dices, mire, es importantísimo, ¿no? De que tampoco somos únicamente eso. No es como que nos va a definir y que al final de cuentas, si bien tenemos o puede que tengan o tengamos alguna característica específica, por ejemplo, yo, ok, ocupo lentes. Entonces, pues sí, sin los lentes no puedo ver bien, pero pues puedo
buscar alternativas, ¿no? Puedo utilizar, no sé, lentes de contacto, o puedo acercarme más a las cosas para verlas mejor, o puedo, X cosa, ¿no? Pero, o sea, a lo que me refiero es de que no somos únicamente, en mi caso, no únicamente no veo y ya, punto. Verlo de una forma más general. Y comprender, sobre todo, también creo que hay un punto importantísimo ahí. Ok, es que no veo, mi problema es no ver, pues ponte lentes. Mi problema está loco y pues hago tal cosa. Y la importancia de resolver, guión, tomar acción a lo que tenemos que hacer. En este caso, obviamente, estamos hablando de salud mental, somos psicólogas, estamos hablando de acudir, en este caso, psicoterapia, en caso de ser necesario, psiquiatría, en caso de ser necesario, nutriólogo, nutrióloga, endocrinólogos, ginecólogos o lo que sea que necesitemos, ¿no? Porque claramente el tema de las hormonas, por ejemplo, en nuestra área, mira, no me dejarás mentir que claro que va a influir. Y si no somos médicos nosotros como para decir, ah, pues es que tiene tal cosa, pues sí nos sirve saber, ah, es que andas en tus días. Simplemente, y no estoy hablando de temas de diagnósticos, ni estoy hablando de temas de patologías, simplemente el ciclo menstrual, por ejemplo, y la carga hormonal que eso puede llegar a representar, obviamente nos va a interesar. Pero no por eso significa que me da depresión ciertos días del mes. Entonces podemos ir descartando un poquito entonces qué sí es y qué no es. Incluso me arriesgo, mire, a adelantarme un poquito con el tema, ¿no? De dos puntos. Uno, diagnóstico diferencial y dos, acudir con distintos profesionales si no nos convence el diagnóstico que se nos da. No sé tú ahí cómo lo veas o qué piensas. Pues me parece que en este sentido, pues sí es bien importante el poder ir reconociendo cuáles son mis síntomas, que como tú bien decías, ¿no? El hecho de decir, ay, es que hoy me siento muy cansada, me siento que anímicamente me enojo muy fácil, me pongo muy triste, entonces estoy como muy, que no sé ni siquiera qué siento, y es como de seguro soy bipolar. Pero nos damos cuenta que estoy en un síndrome premenstrual. Entonces, como bien mencionabas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, el hecho de el SOP, o algunas otras alteraciones relacionadas al ciclo menstrual o al hormonal, pues me parece que sí va a tener un gran impacto y que incluso el hecho de que un psicoterapeuta tenga estos conocimientos, por ejemplo, de algunos trastornos mentales, no significa que vaya a ser el diagnóstico final, sino que también se va a requerir de que un especialista, por ejemplo, un psiquiatra, pues realmente dé el diagnóstico y que incluso vamos a encontrar algunos trastornos que a mi parecer han sido muy normalizados o hechos populares. Por ejemplo, el TDA, que actualmente casi para todo mundo y para todos los niños van a tener TDA. Ujú. Entonces, es importante poder empezar con este diagnóstico diferencial en donde podamos ver incluso la etapa infantil y ver qué es parte de y qué sobrepasa eso que ya le puede generar como este diagnóstico del TDA. No sé tú cómo veas esto que te digo. Sí, y es que también justo con el tema, por ejemplo, de la infancia o de la adolescencia o realmente cualquier etapa que represente una crisis, ¿qué digo? Las básicas, 2 años, me brinco hasta la pubertad y en la adolescencia y me brinco hasta los 20. Ponle todas esas tres, nada más. Obviamente va a haber más llanto, más frustración, más coraje, más etc, etc, etc. Pero justamente lo que dices, hay que también diferenciar entre que no podemos esperar una estabilidad de un niño de 6 años en un niño de 2 que se está dando cuenta de que el mundo no gira alrededor de él.
Y esa crisis se me hace bien padre en el tema, bueno, bien interesante en el tema de que imagínense, tener toda tu vida pensando que todo el mundo gira alrededor de ti y que nada importa más en esta vida que tu bienestar y darte cuenta que no, que tú eres uno entre millones y que esos millones se van a preocupar por ellos mismos y chance y en algún punto te vuelten a ver o no. Entonces digo, eso pasa a los 2 años. Si lo vemos como que un adulto ve al niño y dice, ay, qué preocupación tiene, pues nada, nada más procesar que no es el centro del universo. Entonces, obviamente, ¿no? Va a representar algo fuerte para él, puede que tenga, puede reaccionar de mil formas, pero no podemos diagnosticar directamente a tiene TDA porque no me hace caso y no se sienta cuando está en esta crisis. Y digo, otra vez, hablamos de que hay un manual dentro de la psiquiatría, dentro de la salud mental. Bueno, hay varios, pero voy a hablar del DSM específicamente, que vienen varios puntos importantes a tomar en cuenta. Durabilidad del síntoma, edad, qué tipo de situaciones implica, cada cuánto, etcétera, ¿no? Entonces no podemos tomarlo tan a la ligera. Pero también está el punto de que si no damos difusión, por ejemplo, en tu mismo ejemplo, mire, del TDA, puede que yo nada más diga, ay, es que un niño me salió bien inquieto y mi hijo, el menor, es bien tranquilo y el mayor bien inquieto, o al revés. Y normalizamos porque pues así son y ya, y nunca se le da un tratamiento, por ejemplo, a uno u otro que tenía TDA. Ujú. Entonces, obviamente, el darle difusión, el nombrarlo, como decíamos, e incluso como mencionábamos, miren, en videos pasados, es importante. Tema del suicidio, por ejemplo, voy a irme un poquito para allá, ahorita regresar. Sí, no es que vayan a dar ideas al momento de tener trastornos, al hablar de trastornos, perdón. De igual forma no va a pasar como que voy a dar la idea de que alguien se suicide, pero es importante nombrar que el suicidio existe y que los trastornos existen para poder reconocerlos. Y no porque el suicidio existe y no porque los trastornos mentales existen, significa que todos tenemos un trastorno mental y todos vamos a morir por un suicidio. Pero la Sí, importancia de saber que existen, perdón. no, sí, y que incluso gente, tengan cuidado y no quiero que ahorita vayan y busquen, ay, ¿cuál es el DSM para ver cuáles son todos los síntomas? Porque también hay que tener muchísima precaución en todo lo que vemos y leemos. Al menos creo que a nosotras desde el estudiar psicología siempre fue común, vayan a psicoterapia, porque evidentemente en el DSM vamos a encontrar un chorro de información y que cada que leo un trastorno puede estar diciendo, ay, es que seguramente yo tengo eso, ay, es que seguramente no, es que yo soy un psicópata, no, es que yo soy X trastorno que venga ahí. Entonces, aquí también viene desde esta precaución del uso de esto que nosotros vamos mencionando, porque no es con la finalidad de que ustedes vayan a ver el libro y empiecen a diagnosticarse, porque volveríamos a caer en el autodiagnóstico. Y que hay que tener mucho cuidado porque es donde empezamos a generar estas etiquetas y que en ocasiones nos generan pues mayor ansiedad. Entonces, pues sí es importante que mejor toda esta información también se lo podamos dejar a los expertos que nos puedan explicar con mayor claridad a qué es a lo que se refiere todo este trastorno o si únicamente yo tengo algunos signos relacionados Ujú. al trastorno. Porque una realidad, no sé tú cómo lo veas, Jenny, que A en ver. la mayoría de las personas no vamos a estar 100% sanas, que siempre vamos a tener algún rasgo de algo, Sí, y indudablemente. sí, y que pues tal vez vamos a tener unos en mayor grado, otros en menor grado en cuanto a impacto, pero que a final del día es etiqueta, es el incluso abrumarnos. Porque al menos cuando pasamos por una situación médica, y lo digo porque yo lo acabo de vivir, es como de, híjole, sí, ¿y qué va a pasar? Y, y empieza la ansiedad, y empieza todo el estrés, y nos empezamos a hacer un montón
de arañas mentales y que al final del día pues nos terminan diciendo, o sea, no es tan grave, podemos tratarlo. Entonces, me parece que sí es importante poder tener esta madurez y también esta responsabilidad en cuanto al manejo de la información que nos podemos llegar a encontrar en diferentes libros, en diferentes páginas de internet, en lo que ustedes quieran. Sí, y gracias, mil gracias, Mire, por tocar este tema de que, claro, podemos hablar, por ejemplo, X prueba proyectiva, X prueba psicométrica, X libro de trastornos mentales, pero sí, o sea, recordemos que también a nosotros no nos dan el libro, nos dicen una letra de diagnosticar. Tenemos una preparación previa que honestamente en lo personal ni siquiera diría que únicamente con la licenciatura, únicamente con la maestría, sino todavía más porque nunca aprendemos todo al 100%. Tenemos que mantenernos en actualización, estudiando, aprendiendo. Y también lo que dijiste, mire, es un punto valiosísimo de que por ejemplo, en nuestra universidad nos hacían cubrir ciertas horas de psicoterapia para poder como continuar estudiando, ¿no? Que es un tema importantísimo, porque ¿cómo voy a dedicarme a algo que no conozco o que no he vivido, ¿saben? Y que obviamente la carrera va a mover cosas. Obviamente el leer de trastornos mentales puede mover cosas, pero hay que responsabilizarnos de eso. Y sí, claramente puede funcionar por cultura general, decir, ¿sabías que el DSM tiene tal apartado? Pues sí, está padre, pero justamente nos puede servir para ubicar, por ejemplo, que puede que sea un síntoma de alerta, pero es distinto tener justamente un síntoma o un signo de alerta a diagnosticarme e investigar qué medicamentos se toman para tal, pues no. O sea, podemos atentar contra nuestra salud desde esta perspectiva. Y justamente a este punto clave se lo queríamos llegar con, mire, con este capítulo, episodio o día de que es un riesgo, al final de cuentas es un riesgo y no nos afecta como psicólogos de que, ay, no, no lees mi libro, es mío, solo mío porque ya me titulé. No, es porque puede llegar a ser muy peligroso, uno, el vivir con un diagnóstico que realmente no tenemos, dos, el vivir etiquetados, que dijiste también algo, mire, muy cierto, ¿no? Con el autismo, por ejemplo, hay gente que sí lo ve como una etiqueta porque sí el diagnóstico influye en su forma de ser y es válido, pero eso dependerá de cada persona. Entonces, regresando al tema específico en cuanto a lo de los diagnósticos, va a depender de cada quien, sí, pero siempre y cuando estemos seguros de que el diagnóstico se hizo de la manera correcta y de que estamos en un tratamiento correcto, ¿no? No únicamente de que aviento la moneda y ya, ahí veo qué pasa. Sí, y que incluso el hecho de poder ir con un profesionista o que en ocasiones, como ya habíamos mencionado en otros videos, que también, o sea, el ir con un profesionista que me diagnostique, pues va a implicar una cuestión económica. Pero me parece que es importante el hecho que también podamos invertir en nuestra salud mental y en nuestra salud biológica en general. Incluso pues existen pues todas las dependencias gubernamentales en caso de que económicamente no me alcance para poder saber qué es lo que me ocurre. Y otra cosa, gente, hay que hay que reconocer que el psicólogo con una formación como psicólogo y como psicoterapeuta no los va a medicar porque en muchas ocasiones es como de, ¿y qué me recomienda tomar? Para eso es mejor asistir con un psiquiatra como tal. Entonces, el autodiagnóstico, como bien decía Jenny, nos permite reconocernos, reconocer cuáles son todas esas características que tengo que ver si son de alerta o no, pero que al final del día sea desde el acompañamiento de un especialista, sea desde el acompañamiento de mi red de apoyo, porque también pues eso es bien importante, el hecho de poder decir si ya me diagnosticaron algún trastorno, pues no significa que esté loco, que
que vaya a matar gente, ni mucho menos, sino que es parte de la vida y que tengo que aprender a cómo lidiar con todos estos síntomas. Entonces, sí va a ser bien importante que sea desde el acompañamiento, algo similar como con la medicina, cuando nos enfermamos, que siempre vamos a la farmacia y decimos, es que me duele la garganta y nos dan un medicamento, pero hay muchas veces en que nosotros nos autodiagnosticamos, no vamos al médico y eso genera complicaciones. Eso genera que al fin, que yo diga ahorita, ay, es que no quiero gastar dinero, pero que al final del día, al no cuidarme, al no tener el diagnóstico que es certero, pues sale peor. Sí, y que digo, yo sé, y ya lo hemos platicado en más de un video, mire, del tema de los privilegios, por ejemplo, de que la salud mental no debería ser un privilegio, pero en muchos sentidos lo es, pero pues también reconocer y ser bien honestos en este tema. Porque, por ejemplo, a las dos nos ha pasado de que damos ciertos apoyos en el tema económico y no hay mucha responsabilidad en muchas ocasiones. Claro que en muchas ocasiones sí hay responsabilidad por parte del paciente o usuario, pero en muchas ocasiones no. Y en muchas ocasiones podemos utilizar de pretexto el no quiero gastar dinero, el no quiero, no encuentro uno donde esté barato o X cosa, pero es importante ser bien honestos. Porque casualmente yo no tengo dinero para ir a terapia, pero tengo dinero para irme de fiesta cada fin de semana. Y una fiesta te sale en lo que te sale una consulta en muchas ocasiones. Entonces, es cuestión de hacernos responsables y decidir, ok, esta semana que me pongo las uñas, me pinto el cabello, me pongo un tatuaje o voy a terapia. Y ojo que muchos de los que dije salen más caros que ir a terapia. Entonces, pues sí ser bien honestos, bien honestos, responsables y hacernos justo o tomar las cosas que están en nuestras manos y hacer cosas al respecto para estar bien. Mire, otra vez dijiste un punto importantísimo en cuanto a la red de apoyo, en cuanto a estar acompañados, acompañadas y a partir de ahí, pues ahora sí tomar cartas sobre el asunto y comenzar el tratamiento en caso de ser necesario o continuar con el diagnóstico como tal, pero desde una perspectiva o de una parte responsable. Sí, y que me parece que también desde esta parte de hablar de los trastornos, pues podemos sacar muchísimo y ya si quieren como algún video relacionado a, en donde, ojo, no vamos a decir cuáles son los síntomas tal cual, ni los tiempos, ni nada, para evitar todo esto del autodiagnóstico, pero sí podemos hablar un tanto sobre los tabús que pueden generar todos estos trastornos o todo lo que hay, bueno, no todo porque no somos psiquiatras, pero sí Claro. como el impacto de que puede llegar a tener el medicamento en diferentes acciones que tenemos, o que quieren que hablamos de algún trastorno como tal, ya sea ansiedad, depresión, que son como los más comunes, pues también ahí nos pueden poner en los comentarios alguna duda que ustedes tengan o recomendación que nosotras les podamos dar. Ojo, que esto no va a ser como una consulta psicológica, sino que es para que ustedes puedan llegar a tener un poquito de más información en relación a estos temas que son bastante relevantes y que, como decía Jenny, es importante ponerles un nombre, porque si no les ponemos un nombre, pues va a ser más complejo el poder, pues, decir que tengo y que me parece que esta fue una sesión un tanto más cortita, pero con puntos bastante relevantes y que espero que a ustedes les esté apoyando mucho en esta parte del poderse comprender un poquito más. No sé, Jenny, si tú quieras decir algo más. Únicamente recordarles que estamos abiertísimas a cualquier tema que quieran tocar. Como decía, mire, en general, trastornos, otro tema que se les ocurra, déjenlo en los comentarios, perdón, me ando trabando. Y sin ningún problema podemos organizarnos, mire y yo, para tocarlos. Y otro punto, igual vamos a intentar, como decías, hacerlos un poquito más cortitos para que sean más digeribles, pero dependerá también del tema, evidentemente.
Y pues únicamente recordarles que sean responsables y que siempre van a tener opciones para comunicarse en caso de requerir ayuda. Y aquí hay dos contactos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta este punto. Ahí si les gusta este contenido o si conocen a alguien que se la pasa autodiagnosticándose, pues también pueden pasarle este video porque siempre conocemos a alguien que ahí anda diciendo, no, es que ya me di cuenta que yo tengo esto y esto y esto y esto. Entonces, pues también ahí nos estarían apoyando, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias, gente. Nos estaríamos viendo la próxima semana en el mismo canal y quién sabe si la misma hora. Nos Bye. vemos, gracias. Gracias.